Ryo Tatsuki afirma tener sueños premonitorios desde la década de los 80. Esta música y esta voz, tío, es que esto suena tanto a fake news. Hay más música que texto. Entre sus predicciones acertadas se encuentran la muerte de la princesa Diana. Ya lo sabía, falso. Esto no está demostrado, está publicado a posteriori y solo según la autora, es decir, que no vale. Seguimos. El terremoto de Kobe en 1995. Otra falsedad: no es demostrable que predijera el terremoto de Kobe, lo dijo ella a posteriori otra vez por su cuenta. 23,8 millones de seguidores y ni siquiera se ha leído el libro. Chicos, os voy a ser honesto, no tenía claro si tenía que hacer este vídeo. Después de toda la que le está cayendo a Japón. De hecho, recientemente en mi último vídeo ya denuncié cómo youtubers españoles se van a Japón por primera vez, aprovechándose de un país en crisis para vender una imagen negativa y apocalíptica de Japón en redes sociales. Bueno, pues aún hay más, y es este manga, Watashi ga Mita Mirai, el futuro que yo vi, escrito por la misteriosa autora Tatsuki Ryo, una mangaka que se mantiene en el anonimato en Japón y que ha profetizado un mega tsunami que podría afectar Japón, Taiwán y toda la costa de Extremo Oriente. Un manga que ha suscitado todo tipo de rumores, bulos y psicosis en redes sociales y que está cada vez más fuera de control. Hay miles de cancelaciones de vuelos a Japón desde toda Asia y todo por una profecía que aparece en este libro para el próximo julio de 2025, a pocos días de hoy. Su autora es una especie de Nostradamus a la japonesa, que asegura tener sueños premonitorios. Sus aciertos en el pasado han trascendido ya a Occidente y ya está en boca de muchos youtubers occidentales que se aprovechan de esta oleada de sensacionalismo apocalíptico como Jordi Wild. Un manga del año 91 predijo para estas fechas un mega tsunami y provoca anulaciones de viajes. Me da rabia. Yo también iba a ir este año y lo he quitado. Esto es nuevo. ¿No vas a Japón al final? El problema a todos estos youtubers occidentales que estáis escuchando es que no se han leído la versión original en japonés. No hay traducciones oficiales al inglés y al español. Lo que circulan por internet son traducciones caseras de Google Translate con algunos bulos añadidos para asustar a la gente. Como todos sabéis, soy un friki de todo lo japonés. Llevo más de 20 años estudiando y leyendo japonés. Me gradué en Japón. Recientemente fui a Osaka, me compré el libro original, lo he analizado y voy a compartir mis opiniones usando exclusivamente la fuente original de la profecía en japonés para todos vosotros. Voy a dividir este análisis en tres partes. En la primera te explicaré por qué se viralizó este manga, por qué hay gente que se lo toma en serio. En la segunda parte te explicaré cuál es el contenido de la dichosa profecía y qué problemas y contradicciones científicas presenta. Y en la tercera parte explicaré 7 puntos inconsistencias que yo encuentro en este manga después de leerlo y entendiendo la cultura japonesa, habiendo vivido más de 10 años en Japón y de haberme graduado y entender la lengua y la cultura local. Chicos, soy Albert, vivo en Taiwán, la zona más peligrosa del mundo según Jordi Wild, lo que me convierte en experto en desinformación y propaganda bélica. Soy tu japonólogo y taiwanólogo de cabecera. Y ahora sí, gente, empezamos. Primero de todo, ¿por qué nos tomamos en serio lo que aparece en un manga japonés? ¿Nos hemos vuelto estúpidos? Pues la verdad es que sí. Mientras nuestros abuelos hacían el desembarco de Normandía y sabían recitar poemas de la época romana en latín, los jóvenes de hoy hacen el estúpido en TikTok y se creen cualquier bulo sin base científica. Pero vamos al grano, ¿por qué se ha hecho famoso este libro? Básicamente por 3 razones. La primera razón es que este manga acertó con 2 profecías comprobables y son bastante sorprendentes. En 1999, cuando lanzó la primera edición de este libro, Watashi ga Mita Mirai, el futuro que yo vi, incluyó en la portada una nota que anunciaba un gran desastre en marzo de 2011. Y no sé si lo recordaréis, yo sí porque estaba en Tokio. El 11 de marzo de 2011 hubo un gran terremoto de magnitud 9, que fue una barbaridad, algo escalofriante, y que ocasionó un tsunami y una crisis nuclear en Japón. Importante mencionar que en esa nota no anuncia ni el lugar, ni el contenido de ese desastre, ni el día. Este es el gran detalle, y la gran razón por la que la mayoría de fans de Tatsuki Ryo creen que es una visionaria de verdad. El segundo gran acierto de Tatsuki Ryo es en 1999, en esa misma primera edición, ya anunció que un virus afectaría al mundo en 2020,
y que desaparecería para aparecer otra vez en 2030. Esta es la segunda y la última profecía que hizo a priori. En 2021 publicó una reedición del libro original de 1999, donde nos explica que también acertó con otras profecías, pero nos lo cuenta ahora, después de que ocurrieran. Es decir, nos dice ahora que también ella había acertado con la muerte de la princesa Diana, con la muerte de Freddie Mercury, con el terremoto de 1995 de Kobe, con muertes de familiares suyos, pero cuidado porque esto nos lo dice ahora, no lo había publicado antes de forma comprobable. Que no os engañen porque mucha gente está intentando colar por la escuadra aciertos que ella no publicó de forma anticipada, o sea que realmente de aciertos comprobables solo hay el COVID y el desastre de marzo de 2011. Solo estos dos. Los demás los dice ella a posteriori. Es decir, te lo crees o no te lo crees, pero no está comprobable. Es decir, no vale. La segunda razón por la que se ha viralizado este libro es porque ha lanzado una profecía muy concreta. La autora ha apostado muy fuerte para este mes de julio, pero cuidado porque no menciona nada sobre el 5 de julio. Mucha gente está usando esta fecha de forma falsa. El 5 de julio es cuando la autora tuvo el sueño en 2021, pero no menciona en el libro que vaya a ocurrir en ese mismo día. Es decir, igual que en 2011 la autora se ha atrevido con el mes, pero por si acaso no se ha atrevido con el día. Y esa precisión en su profecía después de los aciertos que he mencionado antes ha hecho que la gente entrara en pánico y que mucha gente empezara a creerse que en esa fecha pasaría algo. Y como tercer factor de la viralización de este manga es la propia República Popular de China, que ha aprovechado el hype negativo de Japón y esta profecía que circula en redes para pedir a la gente que tenga cuidado y que no viaje a Japón en verano. Esta gente es la leche. En este segundo bloque vamos a analizar qué dice la gran profecía en sí y los problemas científicos que presenta. Según la autora, un gran tsunami 3 veces mayor que el de Japón en 2011 se va a generar en la cruz de este mapa, a varios centenares de kilómetros de la costa de Taiwán, mar adentro en el Pacífico. El problema es que es una zona donde no hay fallas ni placas tectónicas, ni accidentes sísmicos, ni terremotos, ni nada, en todos los registros que se tienen de la zona. Vemos que la cruz está justo en un territorio donde no ocurre nada. Estas son imágenes de un análisis de un científico japonés que con una paciencia de hierro, para no partirse de risas, está tomando en serio la predicción y está argumentando de forma brillante y súper detallada por qué no tiene sentido que un tsunami se genere en esa zona. Dejo el vídeo y el análisis en la descripción, aunque solo está en japonés. Bueno, pues si descartamos un terremoto como causa de este mega tsunami, ¿qué más podría pasar? Bueno, otra de las posibilidades es un supervolcán marino que apareciera en esa zona y con una gran explosión que generara un mega tsunami que iría en todas direcciones, no solo extremo oriente, sino en todas las costas del Pacífico. Lo cual es una apuesta muy fuerte por parte de la autora, no me extraña que se mantenga en el anonimato por si acaso. Y un tercer hipotético escenario que explicaría un mega tsunami es el impacto de un asteroide, aunque como podéis ver son escenarios cada vez más rocambolescos y científicamente cada vez más inverosímiles. En el tercer bloque ahora sí voy a contar 7 problemas que veo después de leer este libro, entendiendo la lengua y sabiendo contextualizar este tipo de profecías y libros que circulan por Japón. Mucho cuidado porque esto nadie os lo está contando y tienes que saber y conocer el país para saber interpretar los errores de este libro. Primer problema de este libro, el hecho de que haya salido de Japón. Japón es un caldo de cultivo perfecto para todo este tipo de bulos y sensacionalismo apocalíptico. ¿Por qué? Porque hay muchos terremotos que son eventos terroríficos, yo los he experimentado, meten el miedo en el cuerpo realmente y te hacen estar un poco paranoico de cuándo volverán a ocurrir. Y cada vez más circulan este tipo de anuncios apocalípticos, aunque los científicos ya nos dicen que los terremotos son imposibles de predecir con fechas concretas. Otro factor más es que Japón es un país extremadamente supersticioso. La influencia de religiones como el sintoísmo, que creen en el más allá y en la comunicación con espíritus, no ayudan demasiado en ese sentido, lo cual todo este tipo de personas susceptibles a creerse historias no racionales son más propensas a creerse este tipo de predicciones y de falsos evangelios.
El segundo punto que me hace sospechar es esta obsesión con las fechas y los números. Este manga pertenece al género del Uranai. El Uranai sería la futurología, los adivinos, la astrología, el contacto con el más allá, todo este tipo de predicciones que hacen adivinos y que muchos japoneses se creen y pagan mucho dinero para ello. Este tipo de personas usan siempre fechas y números y cálculos matemáticos para predecir cosas, porque es un recurso muy fácil para lanzar fechas al aire y para asustar a la gente y hacerse escuchar. Punto número 3. No sabemos nada del porcentaje de acierto de esta autora. A posteriori nos ha lanzado muchos aciertos que ella dice que ha hecho, pero no nos cuenta las que ha fallado. De hecho, en este libro hay anuncios de 3 fechas para la erupción del volcán del monte Fuji y no ha acertado en ninguna de las 3. Punto número 4. Este me echa bastante para atrás. ¿Cómo recicla sus propios fallos? Es decir, lanza una predicción y dice, si no pasa ese día, pasará en 15 días. Y si no en 15 días, en 15 años. Es decir, plan renove de la explosión del monte Fuji hasta que el monte Fuji explote. Y si no explota nunca, pues ella nunca ha fallado. Y se queda tan pancha. Punto número 5 me pone especialmente nervioso, y es que la autora, cuando hace sus predicciones, se toma los sueños de forma literal, pero cuando se equivoca, representa que esos sueños eran de forma metafórica. Es decir, en su predicción para el 5 de julio anuncia un tsunami de verdad, pero cuando se equivoca 3 veces con el monte Fuji nos dice, no, es que esos sueños no eran literales, representaban crisis en mi vida. Bueno, Tatsuki, espero que me estés escuchando. Como el 5 de julio no haya tsunami y nos vengas con la teoría de que ese sueño representaba metafóricamente una crisis matrimonial, ya te puedes esconder bien, porque toda la yakuza de Japón va a ir en tu búsqueda, sobre todo después del daño económico que ya has causado a todo Japón. El sexto punto es la salud mental de la propia autora. Si leéis el libro sabréis lo que quiero decir. Aparte de las profecías, cuenta cosas autobiográficas que ponen los pelos de punta. De hecho, ella se cree que es la reencarnación de la hija de un gurú indio que ella misma visitó, y también se cree que el fantasma de un amante de una vida anterior le está siguiendo a todas partes. Un libro que para la mayoría de vosotros sería bastante infumable si no sabéis contextualizar cómo los japoneses se toman en serio mucho de estas cosas de espiritismo y de futurología, y que muchos de vosotros no aguantaríais más de 5 minutos. El punto número 7 para acabar es el hecho que la autora no ha revelado su auténtica imagen. Las fotos que circulan por internet son todas falsas y creadas por la inteligencia artificial. Eso sí, la autora se ha apresurado en reeditar su vídeo al ver que todo su séquito de fans le estaba haciendo caso, y ha aprovechado para hacer dinero con nuevas ediciones, pero siempre manteniéndose en el anonimato por si acaso. Para acabar, chicos, estamos en una época muy peligrosa. Nos estamos empezando a creer más a curanderos y a visionarios que los propios científicos. Pues he analizado de forma lo más objetivamente correcta para explicaros cuáles son los aciertos reales de Tatsuki Ryo y cuáles son los problemas que veo en el libro. A partir de aquí, como dice la propia autora, está en vuestras manos y en vuestro criterio la decisión de creeros una profecía lanzada al cielo o escuchar lo que dice la ciencia. Chicos, viva Japón, viva Taiwán libre y viva el sano juicio del ser humano. Nos vemos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.